Ahora vamos a charlar un ratito con Daniel Carvajal acerca de los JJOO, que vienen a ser los Juegos Olímpicos 2018 que se desarrollaron acá la semana pasada y la anterior en la ciudad de Buenos Aires. Contanos, Dani, ¿qué querías decirnos? Bueno, Elena, hace mucho tiempo que yo trabajo sobre el juego y con el juego. Uh-huh. Y bueno, en Buenos Aires se hicieron los Juegos de la Juventud. De los Juegos de la Juventud se está hablando, y debe hablarse mucho, del dinero, del sobrecosto, la bronca, la furia que genera todo ese supuesto sobrecosto y supuesto gasto innecesario. Pero, como decía recién la canción, son épocas, son tiempos, estos tiempos son tiempos de donde hay que tratar de barrer la tristeza para cuando escampe. Uh-huh. Y nos tocan los Juegos de la Juventud, que están muy cerca de nuestros niños, y podemos pensar en la infraestructura y en lo que decía antes, o podemos poner el foco en las cuestiones que nos permitan barrer tristeza, y poner el foco en que sacan lo mejor de nosotros. Siempre, inevitablemente, sacan lo mejor de nosotros. Un juego olímpico es algo que viene de los tiempos, por ahí alguien no lo sabe, pero un juego olímpico es para celebrar los 4 años que pasaron de buenas cosechas y de buena fortuna, y entonces en aquellos lugares, la antigua Grecia, se decidía que se producía una paz olímpica, un tiempo de tregua, para que se celebrara que habían sucedido 4 años de buenas cosechas y de buenas cosas. Esa paz territorial que permitía que los atletas pudiesen trasladarse por el territorio sin que nadie se los tocase siquiera, permitía también que los dirigentes se juntasen. Ha habido Juegos Olímpicos donde gracias a ese encuentro, como decía Cristian, que se encuentran gentes que habitualmente no se tienen cara a cara, se han negociado paces posteriores al Juego Olímpico. Bueno, el Juego Olímpico mantiene como ese espíritu. Para los Juegos Olímpicos los atletas no se alojan en hoteles, los atletas se alojan en villas olímpicas. Inevitablemente ahí va a haber 3.000 personas de todo el mundo que se van a juntar, que tienen entre 14 y 18 años. Pongamos el foco en eso, piensa uno, pongamos el foco en esa gente que viene al lugar. Y pongamos el foco en eso y cómo vinculamos a los niños con esos niños de 14 a 18 años que vienen de tantos países. Y la villa olímpica despierta interés de la gente, y entonces como uno tiene ese prejuicio general del principio, del costo y todo aquello, se le empieza a colar la realidad. Colar la realidad, por ejemplo, es que el sobrino de una maestra de inicial está en la selección de futsal, y la maestra de inicial se transforma en la hincha número 1 de su sobrino, y el primer día de competencia está transmitiendo en vivo desde Facebook a los chicos del futsal. Se te empieza a colar que tu hija, que es estudiante de una secundaria, tiene una compañera que hace atletismo y que no se perdió un solo día de competencia en el parque donde se competía atléticamente. Aparece la data profunda y te encontrás con un ex estudiante de hace más de 20 años, un niñito de 3er grado con el que cantabas, jugabas y de vez en cuando también dabas clases, que está vinculado con la educación física, y el tipo terminó siendo juez de la Federación Metropolitana de Atletismo y fue seleccionado para trabajar en ese lugar. Y de pronto te encontrás con que el tipo te da mucha data de adentro del sitio, y lo que decía Cristian de cómo se prepara a alguien cuando va a hacer algo que lo vincula mucho, el estudiante, el profesor, jueces de todo el país de atletismo han concurrido a Buenos Aires. Me decía Claudio, mi estudiante,
porque sigue siendo mi estudiante, que del interior el 70% de los jueces son mujeres. Los 70% de los jueces seleccionados son mujeres. Y por ejemplo, hay juezas internacionales. Argentina tenía solo 2 juezas internacionales. Me decía Claudio, estas juezas hace 25 años que están esperando un evento de esta categoría para poder fiscalizar, Daniel. Dice, y Claudio, que es fiscal de una prueba atlética, me dice, desde lo personal era mi primer competencia a nivel internacional. Estaba ansioso y, para ser sincero, un poco nervioso por la importancia del evento, pero estaba confiado en el trabajo que ya venía haciendo, repasando reglamentos, y dudo que por mucho tiempo se vaya a hacer en nuestro país otro evento de esta magnitud. Afortunadamente, desde lo técnico salió todo bien, y cuando bajó la ansiedad y tiró el primer tirador, uno empieza a ver y a disfrutar las distintas culturas, cómo viven, cómo expresan sus emociones, cómo se relacionan con el otro, cómo usan y cuidan el espacio. Por ejemplo, profe, en el baño, el cuidado del agua que tienen los atletas de países africanos. Si bien pienso que no deben pasar necesidades estos competidores, creo que estar cerca de esas realidades los hace más conscientes. Me llamó la atención lo medido de la expresión de emociones de atletas de países asiáticos. No tanto con los varones, no tanto con las mujeres, y sí con los varones. Y qué contraste con nosotros los latinoamericanos, que gritamos siempre y por cualquier cosa. Maravilloso, me pareció maravilloso. ¿Cómo ese chico se va a perder? Ese chico se va a perder de estar en ese lugar. ¿Y cómo nosotros podemos creer que todo ese lugar es malo? Y de pronto estás con tus estudiantes yendo a ese lugar. Y cuando llegás con tus estudiantes a ese lugar, te toca el parque que queda en Puerto Madero, rodeado de rascacielos, y te pones con los chicos a almorzar en el pasto antes de entrar. Y qué cosa grandiosa, iban a ver escalada en una pared, pero los edificios torre de al lado tenían gente que estaba limpiando vidrios. Yo les voy a leer cosas que dicen los pibes en sus informes, pibes de 10 años, en sus informes posteriores a haber ido a este lugar. Dice, ellos tengo que aclarar que vieron BMX, que son competencias de bicicletas que hacen muchísimas piruetas, vieron escalada por paredes, vieron breaking, que es una danza que se puntúa, y vieron un poquito de básquet. Y dicen, nos gustaron un colombiano y otro con remera blanca y roja, un ruso y un japonés, porque hacían muy buenos trucos, y también la Argentina era muy buena. Qué ojo el de este niño, la Argentina fue oro olímpico. Mirá. Vimos escalar españoles, chinos, y también vimos unos que no eran escaladores, pero bien arriba, en un edificio, estaban limpiando unas ventanas. Me sorprendió el tamaño de los edificios, y mientras comía los veía y me daba impresión de lo alto que subían. Los pibes miran, vos escuchás, y miran todo, y miran adentro, y miran afuera. Cuando escalaban, sacaban algo blanco de una bolsita. ¿Qué será eso que sacaban de la bolsita? Me daba miedo que se cayeran. La colombiana hacía unos trucos fabulosos. Gente de todo el país fue a ver este lugar. Obviamente, que se audite y que todo lo que estuvo mal hecho, y hubo negociados, hasta con los peluches parece que hubo negociados, pero no cerremos la mirada, porque si cerramos la mirada nos perdemos lo bueno que hay dentro de lo malo, un barredor de tristezas, para que cuando escampe estemos bien puestos. Gracias, Daniel Carvajal, acá en Sintonía Edúcar.